Mis hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos a una clase más. Bienvenido al canal Apología Adventista, donde nuestro objetivo es que profundicemos en la Biblia y que la escudriñemos. En esta ocasión, hermanos, antes de iniciar, queremos invitarles, si no lo han hecho, que se suscriban al canal, que le den me gusta a los videos, que comenten y compartan. Para nosotros esto es de vital importancia, porque de esta manera vamos a crecer en este ministerio y vamos a poder alcanzar a muchas almas con la verdad presente, con la sana doctrina. En esta ocasión, hermanos, queremos hacer un estudio profundo. Más que todo queremos responder una pregunta que los protestantes le hacen a la Iglesia Adventista. Así que vamos a iniciar el estudio. Quiero que se pongan cómodos, quiero que tomen papel y lápiz para anotar esta información. Vamos a dejar que la Biblia nos responda nuestras dudas, nuestras incógnitas. La mejor forma, hermanos, para conocer la verdad es estudiando la Biblia, no solamente leyéndola, sino estudiándola. Cristo dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas dan testimonio de mí. Y quiero decirles, hermanos, lo siguiente: los adventistas del séptimo día hablamos mucho del sábado más que de cualquier otro tema. Alguien se puede hacer la pregunta: ¿por qué los adventistas solamente hablan del sábado, del sábado, del sábado? Inclusive, si ustedes ven mis redes sociales, ese es el tema que tocamos más. Aunque podemos tocar miles de temas, pero el que más tocamos en este canal y en mis redes sociales es sobre el tema del sábado. La pregunta es: ¿por qué? La respuesta es sencilla: porque este es el tema que más atacan los católicos y los protestantes en las redes sociales. Es terrible, hermanos. Es terrible cómo difaman a la Iglesia Adventista, cómo tuercen la Biblia para atacar este mandamiento, cómo usan textos fuera de contexto para atacar este mandamiento. Así que por eso es que la Iglesia Adventista, sus temas, casi todos los temas de la Iglesia Adventista van basados en este tema, porque es el mandamiento más atacado por el catolicismo y el protestantismo. Así que este tema también se basa en eso, ya que en un canal de un pastor evangélico, ustedes saben a quién me refiero, invitaron a un ex adventista, y este ex adventista he notado que en el canal de este hermano también lo usa para atacar a la Iglesia Adventista, especialmente el sábado. Así que los adventistas tenemos respuesta para todas esas conjeturas y esas falacias. La Iglesia Adventista, hermanos, tiene respuesta para todo lo que gusten. Y en lo personal, yo estoy convencido a ciencia cierta que la Iglesia Adventista posee la verdad. Antes de iniciar este estudio, quiero contarles un breve testimonio de mi persona. Yo no entré a la iglesia precipitadamente o por emoción. Yo tuve que estudiar todas las creencias y doctrinas de la Iglesia Adventista por mi propio medio. O sea que hice un estudio personal para ver si lo que se llama la Iglesia Adventista era correcto o no. Inclusive estudié todas las doctrinas. Conozco doctrinas de los testigos de Jehová, de los mormones, pentecostales, católicos. Conozco gnosticismo, conozco del Islam, conozco del Corán, conozco hasta de música. No porque sea músico, sino porque por mucho tiempo seguía al diablo a través de la música satánica, del rock pesado, de las misas negras. Entonces, digo esto, hermanos, porque yo soy adventista por convicción, no soy adventista por emocionalismo. Y a ciencia cierta, hermanos, he llegado a comprender, no porque pertenezca a la Iglesia Adventista, sino porque lo tuve que comprobar. Con un corazón humilde, con ese deseo de conocer la verdad, me di cuenta que de todas las iglesias protestantes existentes, la Iglesia Adventista es la que se apega más a la verdad bíblica que las demás iglesias. En este tema de los mandamientos, las iglesias protestantes y el catolicismo romano tienen topan. Y por eso es que aún hasta jesuitas han admitido
que la iglesia adventista es una iglesia protestante estudiosa de la Biblia. Lo admiten. Aunque no están de acuerdo con lo que enseña la iglesia adventista, admiten que la iglesia adventista es una iglesia estudiosa, que le gusta estudiar la Biblia. Así que la clase de esta noche se va a tratar en responder la siguiente pregunta. ¿Será que se puede perder a alguien por no guardar el sábado? Este ex adventista apóstata en este canal decía que la iglesia adventista se contradice, que los adventistas nos contradecimos porque decimos que no somos salvos por ley, pero al mismo tiempo estamos diciendo que los que no guardan el sábado se van a condenar o están mal. Este ex adventista sostenía que la iglesia adventista en una forma sutil se contradice y que predica salvación por obra. Así que vamos a responder bíblicamente. Aquí no vamos a usar a Elena de White, vamos a usar pura Biblia, porque este es otro tema donde los protestantes indoctos de las Escrituras atacan a la iglesia adventista sosteniendo que nosotros seguimos a Elena de White. Esta es otra falacia, se llama psicología inversa. Dicen también ellos de que nosotros seguimos la doctrina de Elena de White. Mira hasta dónde llega la ignorancia. Y cuando estudiamos la Biblia y las creencias de la iglesia adventista, vamos a ver que ninguna creencia o doctrina se saca de los escritos de Elena de White. Todas se sostienen con la Biblia sola. Los escritos de Elena de White no son para inventar doctrinas, sino son para llevarnos a la verdad bíblica. Por lo tanto, en este estudio no vamos a citar a Elena de White, vamos a usar la Biblia sola para contestar esta pregunta de los detractores que usan psicología inversa para confundir a los indoctos. Yo les quiero decir un consejo, hermanos. No crean todo lo que escuchan en las redes sociales. No estoy diciéndoles que no escuchen. Lo que les estoy diciendo es que no crean todo lo que escuchan. Yo siempre cuando escucho algo me gusta ir a investigar. Bueno, voy a ver si es verdad esto. Me gusta estudiar, me gusta hacer mi propio estudio personal porque no me gusta hacer como loro repetir lo que otro dice. Ahora, vamos a responder la pregunta para no perder más tiempo. Siempre me gusta hacer una introducción en mis temas para colocar la base. La introducción o el prólogo de mis temas tiene una base para colocar el marco de lo que vamos a hablar. La pregunta que vamos a responder es la siguiente. ¿Será que alguien se puede condenar por no guardar el sábado? Muy buena pregunta que la vamos a responder. Y como les dije, necesito que se sienten en una silla, en un sofá, tomen papel y lápiz y anoten, porque no quiero que me crean a mí. Yo no estoy aquí para que me crean a mí. Estoy aquí para que ustedes estudien conmigo la Biblia. Ok. ¿Se perderá alguien por no guardar el sábado? Muy buena pregunta. Y vamos a ver, depende. Depende en qué contexto se haya hecho la pregunta. Y depende en qué contexto se responda. Vamos a responder esta pregunta en ambos contextos. Vamos a ver, hermanos, lo siguiente. Para responder esta pregunta es importante que nosotros comprendamos cómo trabaja Dios en el plan de salvación. Pongamos la base en Dios. ¿Cómo trabaja Dios en el plan de salvación? Dice la Biblia que Dios no dará por inocente al culpable. Ese es parte del atributo divino de Dios. Dios es justo. Cuando se le manifestó Dios a Moisés y Moisés le vio la espalda a Dios, Dios dijo que Dios es grande en misericordia, pero que no dará por inocente al culpable. ¿Qué significa eso? Que Dios nos juzga de acuerdo a la luz que recibimos. Dios nos va a juzgar de acuerdo al conocimiento que recibimos.
Y dependiendo a eso, si lo aceptamos o lo rechazamos, va a ser nuestro destino eterno. Repito, muchos hermanos me critican que por qué repito mucho. Ya les dije muchas veces y no entienden. ¿Cómo aprende a hablar un loro? Cuando se le repite. Si un animal aprende cuando se le repite, no digamos nosotros que somos personas con uso de razón. Inclusive, yo tengo un tema en mi canal donde hablo y explico que en la Biblia encontramos un Dios de repetición. Dios repite muchas veces lo mismo. Les pudiese dar muchos ejemplos donde Dios repite lo mismo, porque Dios quiere que su pueblo le preste atención al mensaje. Así que si repetimos muchas veces lo mismo, les estoy haciendo un favor para que ustedes comprendan y entiendan. Porque algunas veces somos, como decimos acá los salvadoreños, somos topados. Nosotros aquí los guanacos tenemos unos dichos. Topados es una persona que por más que se le explique no entiende. Por eso es que algunas veces repetimos las cosas. Y disculpen, hermanos, porque algunas veces soy directo. Y muchos hermanos, como no me conocen, solamente me conocen a través de una pantalla, creen de que estamos enojados. Así es nuestra forma de predicar, no es que estemos enojados. Dios nos juzga de acuerdo a la luz que recibimos. Esto significa que si una persona no recibió la luz respecto a un tema, y si esta persona, con la poca luz que tenía, le fue fiel a Dios, se salva. Los adventistas reconocemos de que muchas personas se van a salvar aún sin guardar el sábado, incluyendo los reformadores. Martín Lutero nunca guardó el sábado. Zwinglio nunca guardó el sábado. Jerónimo nunca guardó el sábado. Juan Calvino nunca guardó el sábado. Juan Hus o Juan Ganso nunca guardó el sábado. ¿Entonces se van a perder? No, porque Dios nos juzga de acuerdo a la luz que recibimos. Es muy importante eso. Inclusive, escuchen lo que voy a decir, hermano. Inclusive, la Iglesia Adventista del Séptimo Día oficialmente, no lo que digo yo, la Iglesia Adventista oficialmente creemos de que la mayoría de hijos de Dios que se van a salvar están fuera de la Iglesia Adventista, en la Iglesia Católica y en las iglesias protestantes. Dios tiene verdaderos hijos de Dios que aún no conocen la verdad. Y en esa condición, a pesar de que tienen poca luz, Dios los reconoce como sus hijos. La Iglesia Adventista se basa en Apocalipsis 18:4, que Dios tiene verdaderos hijos de Dios. Por lo tanto, no podemos decir en una forma general de que todas aquellas personas que no guardan el sábado se van a perder. No, porque hay verdaderos hijos de Dios que no conocen esta luz y que aún no les ha llegado. Y si mueren en esa condición, son salvos en Cristo, porque somos juzgados según la luz que recibimos. Inclusive, entre los mundanos, hay muchos mundanos que se van a salvar. Hay muchos mundanos que hacen las obras de la ley porque la tienen escrita en su conciencia, dice Pablo. Eso lo dice Romanos 2, 14 al 15. Aunque los mundanos no tienen una Biblia escrita como la que tenemos nosotros, pero Dios les habla a través de la naturaleza. La naturaleza es como Dios también nos habla, y también nos habla a través de las Escrituras. Pablo da una alusión a eso en Romanos 2, 14 al 15. Leámoslo para que notemos. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de ley, esto, aunque no tengan ley, o sea, no tienen una ley escrita como los judíos, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles y defendiéndoles sus razonamientos. Los adventistas del séptimo día creemos de que este versículo nos enseña que aún entre los mundanos muchos se van a salvar y van a creer en el Evangelio. No precisamente porque leyeron un texto bíblico, sino porque Dios les habló a través de la naturaleza.
La naturaleza son profetas mudos. Esto lo dice Salmo 19, versículo 1 al 3. Dios nos habla a través de los cielos. La naturaleza da testimonio de Dios, no solamente la Escritura. Ahora, pero está la otra cara de la moneda. ¿En qué contexto alguien se puede condenar por no guardar el sábado? Y esto se pone más interesante, hermanos. Vamos a responder esta pregunta a este ex adventista apóstata que tuerce la Biblia para atacar a la iglesia adventista. Vamos a evitar decir los nombres de estos apóstatas porque lo que nos interesa es desmantelar la falsa doctrina. Hay otro contexto, hermanos, y este contexto se pone más interesante. ¿Cuándo es que una persona se puede condenar por no guardar el sábado? Les explico. En el tema anterior, cuando analizamos las tres funciones de la ley, analizamos de que una de esas funciones de la ley es condenar. La ley condena, la ley maldice, porque la ley es buena, el malo es el pecador. O sea que la función de la ley es buena. La ley maldice simplemente porque hay algo que maldecir y es cuando el pecador quebranta la ley. La función de la ley es condenar porque el malo es el pecador. No es la ley la mala, sino que es el pecador. Y ahí les puse el ejemplo de un semáforo. Ahora bien, aunque la ley a nadie salva, pero sí la ley condena, la función de la ley es condenar. Repito, la ley a nadie salva, porque la función de la ley no es salvar, sino condenar y señalar el pecado. La ley maldice porque el malo es el pecador. Entonces surge la pregunta que necesitamos responder: ¿en qué contexto alguien se puede condenar por no guardar el sábado? Sencillo. Cuando alguien lo hace por rebelión y apostasía, esa es otra cosa. Vimos el ejemplo anterior o el contexto anterior, que Dios juzga a la persona de acuerdo a la luz recibida. Si alguien no tiene esa luz o no la tuvo, Dios no la puede culpar de pecado ni de rebelión porque la persona no conoció eso. Somos juzgados según la luz que recibimos y lo vamos a ver más adelante en este estudio. Vamos a ver de que cuando alguien lo hace por rebelión, y esto lo podemos aplicar a cualquier mandamiento, no solamente al sábado. Usemos la misma lógica. ¿Se podrá condenar a alguien por fornicar? ¿Se podrá condenar a alguien por robar? ¿Se podrá condenar a alguien por adorar ídolos? Entonces, pero como en este caso estamos hablando del sábado, porque los protestantes tienen problemas con el cuarto mandamiento. Esa es la guerra, esa es la piedra de tropiezo. Pueden estar de acuerdo con 9 mandamientos, pero menos con el cuarto. Pero bíblicamente vamos a ver de que si alguien rechaza el sábado y lo quebranta a propósito y por rebelión, conociendo la verdad, es otra cosa. Noten que los contextos son bien diferentes. Si alguien conoce la verdad, la pisotea y lo quebranta, después de conocer la luz, ahí sí alguien se puede condenar, porque esa es rebelión. Cuando alguien hace algo a mano alzada, es pecado atash. En el hebreo hay varias palabras para referirse al pecado. Está el pechá, el atash, pecado de rebelión, apostasía. Cuando alguien conoce la verdad y sigue aferrándose al error, a pesar de la luz presentada, ahí sí se puede condenar a alguien. Se puede condenar. O sea que estos protestantes de que adrede rechazan el sábado, lo quebrantan y lo pisotean y enseñan a otros a quebrantarlo, están cometiendo el pecado de rebelión, pecado a mano alzada, y lo vamos a demostrar bíblicamente. Quiero que Dios nos hable con la Biblia. ¿Por qué se perdió Israel? Porque Israel
tropezó con la verdad. ¿Por qué Israel caía en apostasía, adorando ídolos, adorando al sol, adorando a Tamuz, adorando a la diosa Acera? ¿Por qué? ¿Sabe, hermano, que tengo más de 20 años de estudiar la Biblia a profundidad y me quedo impresionado cuando descubro muchas cosas? Y sabe, hermano, que he llegado a comprender que el pecado que llevó a Israel a todo tipo de apostasía fue por quebrantar el sábado. Ustedes van a decir, no, Israel fue castigado por Dios por ser idólatra. Pero hay que profundizar. Veamos cuál es la función del sábado. La función del sábado es que nos señala de que Dios es nuestro creador y que solamente Él merece la adoración. Eso dice Éxodo 20, 8 al 11. Porque en 6 días Jehová creó los cielos y la tierra. Por tanto, bendijo el día sábado y lo santificó porque en él reposó. Noten que el mandamiento enfatiza de que Dios es el creador. Y si Dios es el creador, solamente Él merece la adoración por ser creador. Eso lo enfatiza Apocalipsis 14:7. Dios merece la adoración porque Él es el creador. O sea que la función del sábado es recordarnos constantemente de que no nos olvidemos de que Dios es nuestro creador y nosotros sus criaturas. Inclusive de los 10 mandamientos, solamente el cuarto tiene esa palabra, acuérdate, acuérdate. Es un recordatorio que nos recordemos de que Dios es nuestro creador. Inclusive, si tenemos presente ese principio, nunca vamos a pensar de que este mundo es producto de la evolución o de un Big Bang. Jamás vamos a pensar de que somos producto de la evolución del mono. Jamás vamos a pensar de que este mundo surgió por la casualidad. El cuarto mandamiento nos está recordando cada instante de que Dios es nuestro creador y que solamente Él merece la adoración. Es interesante que cuando Israel pisoteaba el sábado, esto lo llevaba a Israel a adorar otros ídolos. Cuando Israel se olvidaba de guardar el sábado como Dios lo decía, esto llevaba a Israel a la apostasía y empezaba a adorar ídolos. Y se lo voy a demostrar. Tanto Ezequiel como Jeremías fueron profetas mayores que profetizaron antes del exilio de Judá a Babilonia. Según la profecía de Jeremías, capítulo 25, versículo 11, Judá iba a estar cautiva por Babilonia 70 años. Y Jeremías y Ezequiel fueron profetas que escribieron en este mismo contexto. Jeremías escribió antes de que Israel fuese llevado cautivo a Babilonia, mientras que Ezequiel escribe su libro cuando ya estaba en Babilonia. Se cree que, según la historia, Ezequiel era uno de esos exiliados que fue llevado a Babilonia, y Ezequiel en Babilonia escribió su libro. Pero el tema de Ezequiel es presentar el por qué razón Judá había sido llevado cautivo a Babilonia. El libro de Ezequiel presenta que Judá cayó en una extrema apostasía. En el capítulo 8 de Ezequiel se menciona unas terribles abominaciones, el por qué Judá iba a ser destruida y sitiada por Babilonia en el año 586 a.C. El sitio de Judá por Babilonia fue en el año 586, aproximadamente allí, 584, 586. Es interesante que se presenta de que Judá iba a ser destruida por los babilonios.
Y Jeremías nos presenta qué es lo que estaba pasando con Judá y por qué fueron llevados cautivos. Es interesante que Jeremías nos dice que Israel, o sea, Judá, las tribus del sur, las dos tribus del sur, estaban pisoteando el sábado. Y al pisotear el sábado, se les olvidó que solamente Dios merece la adoración. Y eso lo llevaba a la idolatría. Jeremías 17, 27 lo dice. Mire qué interesante, hermano. Jeremías 17, 27 dice lo que está pasando con Judá antes del cautiverio. Noten y repito, Jeremías y Ezequiel escribieron en este mismo ámbito. La diferencia es que Jeremías escribió su libro antes del cautiverio, mientras que Ezequiel escribió su libro estando en cautiverio. Ezequiel era uno de ellos. Interesante. Y note cómo dice Jeremías 17, 27. Este versículo que vamos a leer presenta que Israel se perdió por pisotear el sábado. Eso lo llevó a la idolatría, a adorar al sol y adorar a Tamuz. Eso lo dice Ezequiel 8, 14 al 16. Noten cómo dice Jeremías 17, 27. Pero si no me oyeres para santificar el día sábado y para no traer carga ni meterla por las puertas de Jerusalén en el día sábado, esto estaba prohibido porque la ley lo decía. Yo haré descender fuego en sus puertas y consumirá sus palacios de Jerusalén y no se apagará. En un tema anterior explicamos de que esta es la traducción correcta del texto hebreo. Y su fuego no se apagará. La palabra nunca no existe, sino que dice, y su fuego no se apagará. Porque mientras haya algo que consumir fuego, el fuego va a pasar encendido. Cuando la materia se desintegre, el fuego se apagará. Porque la ceniza no se puede quemar. La ceniza es producto de cuando un cuerpo se ha quemado. Cuando la materia se quema, el resultado es la ceniza. Noten claramente que aquí Dios está mandando castigo ¿a quién? A Jerusalén por quebrantar el sábado. Entonces le pregunté, ¿se puede perder a alguien por quebrantar el sábado o por rechazarlo? Sí, cuando lo hace por rebelión y apostasía, como lo están haciendo estos protestantes, porque es adrede, con mano alzada, con rebelión, con alevosía, que están pisoteando el sábado y están enseñando a otros a pisotearlo. Terrible, hermanos. Ahora, vamos a ver de que el pecado por rebelión, Dios lo puede castigar. Somos juzgados según la luz que recibimos. No es que la ignorancia disculpa el pecado, no me vayan a malinterpretar. Pecado es pecado para Dios. La ignorancia no disculpa el pecado, pero Dios nos juzga de acuerdo a la luz que recibimos. Pero cuando un pecado es por rebelión, a sabiendas, usando presunción, Dios castiga eso, y eso para Dios es abominación. Lo vamos a demostrar. Texto bíblico que enseña de que si nosotros quebrantamos los mandamientos a propósito y con rebelión y con mano alzada, que es pechá. Noten cómo dice Isaías 30, versículo 9 al 10. Aquí encontramos ejemplos de pecados de rebelión. Isaías capítulo 30, versículo 9 al 10. Porque este pueblo es rebelde. Noten, está hablando de pecado de rebelión. Hijos mentirosos. Noten que los israelitas eran más culpables delante de Dios porque ellos conocían la luz. Dios no podía ponerlos al mismo nivel que las naciones paganas, que los cananeos, que los jebuseos. No, que los sirios, que los amonitas, que los egipcios, porque ellos no tenían la luz igual como Israel la tenía. A Israel se le depositó la ley. Israel vio las maravillas de Dios, cómo fueron libertados de Egipto, cómo Dios los protegía del sol a través de una nube, cómo Dios les dio agua de beber
a través de una roca, cómo Dios les daba maná. O sea que Israel era más culpable delante de Dios más que las naciones paganas. Mayor luz, mayor condenación, porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, no que no la quisieron oír, igual como estos apóstatas, porque es a propósito que rechazan la ley de Dios. Inclusive Proverbios 28:9 dice que el que aparta su oído para no oír la ley, hasta su oración es abominable. Por eso, hermano, yo cuando llegan a la casa a visitarme y me dicen oremos, yo no permito que ellos oren. Yo tengo que orar, porque ellos rechazan la ley de Dios. Cuando un protestante llega a mi casa a tocarme la puerta y a evangelizarme supuestamente, yo primero les digo, no, voy a orar yo para que iniciemos el estudio. No permito que ellos oren porque la Biblia dice que el que aparta su oído para no oír la ley, hasta su oración es abominable. Porque este pueblo rebelde, dice, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes, no veáis, aquí vidente es otro nombre dado a los profetas. Y a los profetas, no nos profeticéis lo recto, decirnos cosas halagüeñas, profetizar la mentira. Este es pecado de rebelión, y el pecado de rebelión sí nos puede condenar. Zacarías 7:12, este texto más claro, está hablando de pecado de rebelión, presunción, alevosía. Zacarías 7:12 dice, y pusieron su corazón como diamante, igual como los protestantes, hermanos, por más que se les explique sus falsas doctrinas, por más que se les explique a qué se refieren los textos, por más que se les explique qué significa un texto que no está hablando de lo que ellos dicen, no quieren entender porque están ebrios con el vino de Babilonia. Mientras que Zacarías dice, y pusieron su corazón como diamante duro. El diamante es una piedra dura. Así estaba el corazón de ellos. Zacarías 7:12 dice, y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Noten que Dios se enojó, ¿pero por qué? Porque Israel estaba cometiendo el pecado de rebelión a propósito, con mano alzada. Su corazón lo hicieron como diamante. Aquí Dios no les está hablando a los impíos de afuera, está hablándole a aquellos que conocen la verdad y la rechazan. Lucas capítulo 12, versículo 47 al 48. Este texto deja más en claro que alguien que a sabiendas haga algo y se rebele contra algo que Dios dice, esta persona está cavando su propia tumba. Aquí Lucas está hablando del siervo rebelde. Y dice así, Lucas 12, 47 al 48. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, noten, conociendo la voluntad de su Señor, no estamos hablando de alguien ignorante, estamos hablando de alguien que conoce. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Claramente, hermanos, la pregunta queda más que contestada. ¿Se puede perder a alguien por quebrantar un mandamiento? No hablemos solamente del sábado. Quitemos el prejuicio solamente del sábado. Hablemos de cualquier mandamiento. ¿Se perderá alguien por quebrantar algún mandamiento de los 10? Sí, porque vimos de que eso es pecado y lo que nos condena es el pecado. Claramente, hermanos, si alguien conoce la verdad del sábado, que es un mandamiento que está en vigencia, que es parte de la ley moral de Dios, y lo pisoteamos a propósito, Dios nos considera como culpables. Y eso nos puede condenar. Eso nos puede condenar. Y es terrible, hermanos. Ahora, para terminar, ¿dónde está el problema de estos cristianos que cuestionan el sábado? ¿Dónde está el problema de estos cristianos que cuestionan los mandamientos?
y ponen miles de excusas para no guardarlos. ¿Dónde está el problema? Vamos a ver de que esto es un problema interno y es falta de amor. Si estos cristianos tuvieran amor en sus corazones, no cuestionaran la ley de Dios, no cuestionaran el sábado ni ningún mandamiento, porque los mandamientos no se cuestionan, simplemente se obedecen. Yo no puedo cuestionar a Dios, yo no puedo cuestionar sus mandamientos. Los mandamientos son para que se obedezcan, no para que se cuestionen. Pero la única obediencia que Dios acepta es aquella obediencia que nace del amor. Y ese amor solamente lo podemos conseguir en Cristo, que es la fuente del amor. Entonces, el problema de estos cristianos no es tanto que no quieran obedecer, sino el tema central de esto es que no aman a Dios. Porque cuando alguien ama a Dios y hay amor en sus corazones, no cuestionan ningún mandamiento, sino que los obedecen por amor. Así que aquí está el problema. Cuando alguien cuestiona algo de Dios y de la palabra de Dios, es porque necesita el amor de Dios. Eso es claro. ¿Se acuerdan del joven rico? El joven rico era un mentiroso. Él dice, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Claro, a la letra muerta sí era un fiel guardador de la ley, pero el joven rico no había conocido la profundidad de la ley, que era basada en el amor. El joven rico tenía un problema interno. No amaba a su prójimo, no tenía amor a su prójimo. O sea que el joven rico necesitaba de amor, no conocía la esfera espiritual de la ley, no conocía ese amor de la ley, que la ley está basada en el amor. Por eso es que dice la Biblia que el joven rico se fue agachado su cabeza cuando Cristo le dijo, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Dice que agachó su cabeza y se fue, porque era muy rico. O sea, el problema del joven rico era un problema interno, espiritual. No guardaba los mandamientos porque el Dios de este joven rico era el dinero. Y hay un mandamiento que dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. O sea que el problema de este joven rico era espiritual. El Dios de este joven rico era el Dios Mamón. En griego es el Dios de la riqueza. O sea, estos cristianos que cuestionan el sábado y que hacen un montón de argumentos, que hacen un montón de falacias y que se inventan un montón de cosas para atacar el sábado y unos argumentos descabellados, pero son tan simples. Y yo digo, ¿cómo es que la gente les cree a estos indoctos de la Escritura? Cuando yo veo los comentarios, gracias hermano, amén, gloria a Dios. Cuando si supieran que están diciendo grandes blasfemias y herejías. El problema de una persona que cuestiona los mandamientos de Dios es un problema interno, falta de amor. Y se lo voy a demostrar que la única obediencia que Dios acepta es aquella que es basada en el amor. Cuando alguien empieza a cuestionar los mandamientos, cualquier mandamiento, es un problema espiritual que tiene la persona. No tiene amor. Necesita nacer de nuevo. Porque una persona que ha nacido de nuevo, la obediencia es natural. Viene del corazón. Noten cómo dice 1 Juan 5, 1 al 4. 1 Juan capítulo 5, versículo 1 al 4. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Noten que está hablando de conversión. Lo mismo que Cristo le dijo a Nicodemo, nacer de nuevo, implica conversión. Nicodemo estaba convencido de que Cristo era el Mesías, pero no estaba convertido. Así que nacer de nuevo significa conversión, cambio de mente. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Esta palabra gravosos no son difíciles de guardar. ¿Pero para quiénes? Para los que tienen amor y han nacido de nuevo. Cuando alguien cuestiona los mandamientos es porque no tiene amor y no ha nacido de nuevo. 1 Juan 3:22 dice, y cualquier cosa que pidiéramos, le recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Noten, hacemos las cosas agradables delante de Él. Agradar a Dios tiene que ver con una actitud de amor. Cuando un hijo agrada a su padre, lo hace por amor. Salmo 119, versículo 92. Los hijos de Dios no cuestionan los mandamientos. Obedecerlos es una delicia. Salmo 119, versículo 92.
Si tu ley no hubiese sido mi delicia, yo en mi aflicción hubiese perecido. Ahí mismo en ese salmo, en el versículo 143, dice: aflicción y angustia se han apoderado de mí, mas tus mandamientos fueron mi delicia. ¿Y qué diremos del sábado? Para el verdadero cristiano, nacido de nuevo, el sábado no es una carga, es una delicia. Por eso es un gran error decir de que los fariseos guardaban el sábado. Ellos no lo guardaban. Eran mentirosos, eran hipócritas, porque no lo consideraban una delicia el sábado, no que lo consideraban una carga, lo habían hecho una carga con mandamientos tiranos, con mandamientos de hombre, contradicciones de hombre. Mientras que guardar el sábado desde la perspectiva de Dios es una delicia. Isaías 58:13: si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso a Jehová, y lo veneraren, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Noten que guardar el sábado para el Hijo de Dios es una delicia. ¿Y eso con qué tiene que ver? Con algo interno, sentirse feliz, es una delicia. Un hijo de Dios nunca va a cuestionar el sábado. Un hijo de Dios nunca va a cuestionar un mandamiento. Simplemente lo obedece, pero esa obediencia tiene que ser fruto del amor de Cristo. Para terminar, este versículo es más claro. ¿Se perderá alguien por no guardar los mandamientos? Fíjense que estas cosas tenemos que tener una mente muy amplia para poder entender. Para cerrar con broche de oro, vamos a demostrar de que alguien se puede condenar por pisotear los mandamientos de Dios. Noten que esto es algo complejo para la mente que no tenga conocimiento. Claro que somos salvos por gracia, sin las obras de la ley. Pero si un cristiano quebranta la ley de Dios y sigue quebrantándola, a pesar de que ha sido salvado por gracia, se puede condenar. Por eso es que nosotros no creemos en la salvación, salvo, siempre salvo. Creemos de que si no perseveramos en ella, en la salvación, podemos perdernos. Yo tengo un tema sobre eso. Ahora, la cita que vamos a leer se demuestra claramente y contundentemente de que alguien se puede condenar por quebrantar cualquier mandamiento del decálogo. ¿Cuál cita es? Mateo 7, 20 al 23. Mateo 7, 20 al 23. Aquí Cristo está hablando de los falsos profetas. Así que por su fruto los conoceré. Y dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Noten, no solamente aquel que levantó la mano y dijo yo creo en el Señor. ¿Somos salvos por gracia? Sí, y obedientes por fe. La obediencia no me salva. La obediencia solamente es el fruto de la fe. Pero son dos cosas importantes: salvo por gracia, obedientes por fe. Dice que solamente el que hace la voluntad del Padre es que entrará en el reino de los cielos. Noten claramente y categóricamente dice: sino el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Estos son los que van a entrar en el reino de los cielos. Y ahora noten cómo dice: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Esto es interesante, o sea, que estos profesaban ser cristianos, eran profesos cristianos, tenían el don de profecía, predicaban en nombre de Cristo, tenían el don del supuesto exorcismo porque sacaban demonios, eran cristianos porque se dirigían a Cristo, Señor, Señor. Estos no eran mundanos, eran profesos cristianos. Y noten cómo termina Cristo la respuesta: entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Esta palabra maldad es una palabra ambigua en la Reina Valera 60. Cuando nos vamos a la gramática griega, esta palabra maldad es anomía. Anomía
es lo contrario de nomos. Nomos es ley. Cuando se le pone el negativo, es sin ley. Ustedes tienen duda, corroboren un diccionario Strong. La palabra para maldad aquí es anomía. En otras palabras, estos cristianos eran obreros sin ley. Apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. ¡Wow! Entonces queda más claro que alguien se puede condenar por quebrantar los mandamientos, por ser obrero sin ley. Y se lo voy a demostrar que esta es la correcta interpretación de este texto. Maldad es obrero sin ley. Voy a leer algunas versiones de Biblia para demostrar de que la palabra maldad es del griego anomía, obrero sin ley. Por ejemplo, código textual hebraico del Nuevo Testamento. Pero entonces les diré en su propia cara: nunca tuviste una relación íntima conmigo. Apartados de mí, violadores de la ley. Anomía es violadores de la ley. Esta otra Biblia más clara, versión israelita nazarena del 2011. Entonces yo les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, obreros sin ley. Hermanos, queda más que claro. Y respondí a la pregunta: ¿se puede perder a alguien por quebrantar el sábado o cualquier mandamiento? Sí. Aquí se muestra obreros sin ley. Ningún obrero sin ley va a entrar en el reino de los cielos. Inclusive en Apocalipsis 22:14 dice: mas los perros estarán fuera. Y después dice: bienaventurados los que lavan sus ropas para que entren por las puertas de la ciudad y coman del árbol de la vida. El griego dice: bienaventurados los que guardan sus mandamientos para que tengan derecho a entrar por las puertas de la ciudad y coman del árbol de la vida. Entonces, hermanos, queda más que claro que si alguien se puede perder si pisotea el sábado o cualquier mandamiento por rebelión. Así que, hermanos, mayor luz, mayor condenación. Así que Dios les bendiga. Espero que esta clase les haya servido para que puedan comprender la sana doctrina. Y les repito, no sigan a lo loco, a predicadores. Siempre investiguen, comprueben, pregunten y hagan su propio estudio personal. No repitamos como loro lo que otro dice. Así que Dios les bendiga y pasen una feliz noche. Amén.